Buenos días, amigos y amigas. Estamos en la clase de segundo de bachillerato y lo que vamos a hacer hoy es motivar la derivada. Como ya sabéis, una función es continua si tú puedes dibujarla sin levantar el lapicero de la hoja. Y eso se traducía en matemáticas en que el límite coincidía con el valor de la función. Y si estaba rota en dos partes, significaba que un límite lateral era igual al otro límite lateral, en particular en el punto de ruptura, ¿verdad? Cuando estudiamos una función, nos aparece el concepto de punto anguloso o punto pico. Como habéis visto, por ejemplo, el valor absoluto de x tiene un punto que es un pico, en x igual a 0, ¿no? ¿Lo veis? Esos puntos donde hay pico son problemáticos a la hora de estudiar las funciones, que lo vamos a ver ahora en lo que os voy a explicar, ¿sí? Entonces, con la derivada vamos a ver que tú cuando puedes dibujar la gráfica sin levantar el lapicero de la hoja, te da una continuidad. Pero además, para que la función sea bonita y preciosa y se pueda calcular todo lo que necesitamos, no solamente tiene que ocurrir que la puedas dibujar de esa manera, sino que la dibujas de esa manera y además no tienes picos, ni cosas así. No puedes tener nada así, porque en estos puntos no vas a poder calcular la pendiente de una recta que venga de aquí o de aquí, porque son diferentes. Pero bueno, ya os lo explico con cuidado. Entonces, ¿queda claro? Que igual de fácil que era el concepto de dibujar con el lápiz, visualmente que no haya derivada va a ser que haya un pico o que haya una discontinuidad, como este tipo de discontinuidad, ¿no? De esa manera. Claro, por supuesto, si la función no está definida en un punto, si no está definida ni derivada, ni continuidad, ni nada, de nada, ¿eh? O sea que o bien la función tiene un pico para no ser derivable, o bien la función no está definida ahí. Bueno, pues para motivaros esto, vamos a empezar con el... ¿Qué tema era? ¿El 3? Tema 3, ¿no? El tema 3 se titula Derivadas y aplicaciones y es un poco largo. Entonces, lo más complicado de este tema va a ser aprenderse las fórmulas y saberlas aplicar, ¿eh? Luego ya es codos, de ponerte a estudiar y aprenderte las 3 o 4 cosas que te voy a decir que puedes hacer con derivadas. Vamos a ver. Vosotros lo primero que tenéis que recordar hoy es lo que decíamos que era una recta. Si teníais dos puntos, os recuerdo que la recta que pasaba por dos puntos tenía ecuación siguiente. Y menos y1, que es igual a x menos x1 por, bueno, esto lo habéis visto al revés, no quiero que os liéis porque yo haya puesto una cosa delante. Y2 menos y1 partido de x2 menos y1, digo x1. Es decir, esto de aquí era lo que llamábamos pendiente, ¿verdad? Pendiente. Este era un punto
cualquiera de la recta, y2 también era, y x2 y 2 también lo eran, que esto pertenece a la recta. Es decir, la recta pasaría, imagínate que está aquí el x1 y 1, ¿no? Y por aquí el x2 y 2. Nos daban 2 puntos y calculábamos la recta que pasaba por esos 2 puntos así, ¿no? Bueno, imaginaros pues que ahora solamente tenéis la pendiente, ¿no? Y tenéis un punto. La ecuación de la recta, que era punto pendiente, era simplemente y igual, bueno, y menos y1 igual a mx menos x1, ¿no? Porque m os la dan, ya no hay que calcularla con otro punto, ya te la dan, ¿no? Es que os lo digo porque lo vamos a usar. Y como lo vamos a usar, quería recordaros que existen estas rectas, porque las voy a usar como si las conocierais de toda la vida y no quiero que os liéis con lo que estoy haciendo, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En general nos dan... Esto es el punto 1, que es la introducción. Introducción. En general nos dan la ecuación de una función cualquiera que no conocemos su gráfica. No conocemos su gráfica, ¿verdad? Tiene una gráfica, pero no la conocemos. Lo que sí que podemos hacer son puntos, ¿no? Podemos hacer puntos de esa función, pues como hacíamos de pequeños, ¿no? Imaginaros, tú coges aquí una x, la metes a la máquina y te da f de x, ¿no? Pues yo qué sé, imagínate que tienes el punto 1 y te da un y 1, y x2 que te da un y 2, ¿no? Entonces, tú no sabes cómo es la gráfica, pero lo que sí que sabes, esto no lo sabes. Lo dibujo por dibujarlo, pero lo que sí que sabes es que pasa por aquí y pasa por ahí, ¿verdad? Este es x1, este es x2, este es y1 y ese de ahí arribota es y2, ¿no? ¿Verdad? Esos los conoces, los puntos negritos los conoces. Entonces alguien pensó, pero ¿por qué no aproximamos esa gráfica que no conocemos por la recta que une esos dos puntos? Fijaros. No es una mala idea. ¿Veis que no es una mala idea? No queda tan lejos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que una recta, las cosas que pertenecen a una recta es muchísimo más fácil que calcular una ecuación súper difícil. Imagínate que la ecuación de esta de aquí es algo así como el coseno de la tangente del logaritmo y tócate los pies, ¿no? De estas composiciones que hemos visto súper raras. Y sin embargo te digo yo, pues mira, olvídate de eso y aunque cometas un pequeño error, en vez de considerar esa función y esa gráfica, considera una recta, que está chachipiruli, ¿no? Pues es una buena idea. Bueno, pues cuando estás calculando una recta y tienes dos puntos, tú puedes hacer su ecuación muy fácilmente. ¿Cómo? Como la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
Y entonces aproximarías a la función esa por la recta esta que acabas de calcular, ¿no? ¿Pero qué te falta? Aquí te faltaría calcular la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente de la recta que pasa por x1 y 1, que lo llamo P1, ¿vale? Y x2 y 2, que lo llamo P2, es igual a lo que escribí antes, y2 menos y1, x2 menos x1. ¿Sí? Y el punto x1 y 1 y x2 y 2 ya me lo dan. Me lo dan porque lo puedo calcular. Bueno, pues a esto se le llama tasa de valoración media. Y tiene la propiedad de que te da mucha información de la red. Por ejemplo, si es positiva, la recta que pasa por esos dos puntos es creciente, ¿no? Y si es negativa, entonces la recta decrece. ¿Os acordáis? Así era que decrecía y así era que crecía. Lo de subir y bajar cuestas. El crecimiento y el decrecimiento, por ejemplo, imaginaros en un problema de bolsa, es súper importante. Tú no vas a querer que las rectas por las que aproximes tengan una pendiente negativa en la bolsa porque te pegas un tiro. Lo que quieres es que todas tengan una tasa de valoración positiva, que crezcan. De hecho, cuanto más crezca, mejor, porque eso significa que ganas más dinero, ¿no? Entonces, no solamente la pendiente tendría que ser positiva, sino súper grande, para que el ángulo que se forma con el eje X sea enorme, ¿no? Entonces, esto es importante, por ejemplo, en la bolsa, ¿no? Bueno, pues ahora que ya estamos de acuerdo de todo esto, fijaros, estos puntos aquí los he puesto muy separados, ¿no? Pero imaginaros que yo cojo puntos muy próximos. Por ejemplo, voy a copiar la gráfica, ¿vale? Y voy a coger puntos muy cerquita. A ver, voy a hacerlo un poquito más grande para que veáis lo que quiero decir, ¿vale? Fijaros, si en vez de esos dos puntos que están bastante lejos el uno del otro, yo cogiera un punto por aquí, ¿vale? ¿Cómo le queréis llamar? Me da igual, X3, ¿no? Fijaros. ¿Veis que el error que cometo ahora al aproximar la gráfica es mucho menor? El error que cometía era este antes, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Y habéis visto qué poquito error hay aquí? Cuanto más próximos cojas los puntos, resulta que te da un mejor resultado de aproximación, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Imagínate que tienes esto así, ¿no? Lo que va a ocurrir es que tú vas aproximando la gráfica por cosas que se parecen muchísimo a ella.
porque estos puntos van a estar cerquísima los unos de los otros. Y aunque tengas una cosa que parece que es como poligonal, porque tiene una de picos increíbles, cada vez vas haciendo mejores aproximaciones, y esto es algo que un ordenador puede hacer, ¿no? De hecho, es lo que hacen. Pero bueno, esto de aproximarnos cada vez más no suena al límite. Tiene música de límite, ¿verdad? Es la misma frase, sí, es que la he escrito antes de explicarosla. Entonces, ¿sabéis cómo se dice que un punto está muy cerquita de otro? Que es una terminología que se usa mucho en matemáticas. Mirad. Se dice que X está cerca de otro punto Y, de otro punto X gorro, si X gorro es X más un poquito. Ese H es chiquitín. Imaginaros que tenéis un 2 más un 0,25. El H ahí sería 0,25, porque el 2 es lo que te da la referencia. Ahora tú también puedes tener H más 2 más 0,002. ¿Quién es el H ahí? El 0,0002. Eso significa que el punto que consideras es 2,002, que está muy cerquita del 2, ¿no? Pues esa manera de escribir cerquita, en vez de poner 2 y 2,0002, se escribe 2 y 2 más 0,002. Esa manera de escribirlo hace que al tender a 2 sea muy fácil de escribir, porque simplemente dices que el HS te tiende a 0, ¿no? En vez de escribir que X1 tiende a X2, escribes que el H tiende a 0. Entonces, X gorro que tienda a X es lo mismo, ¿vale?, que la H tienda a 0. Aquí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esto implicaría que el Y gorro tendería a Y, ¿no? Si solamente si f de evaluado en X más un poquito, ¿verdad?, te tendiera a f de X. Las imágenes, vamos. Esto es notación, porque la vamos a usar ahora. Entonces, lo último que os quería decir es lo siguiente. Quiero que penséis que si tú tienes esto aquí, ¿verdad?, y este es tu punto de referencia, este corresponde a X en el eje. Cuando tú coges el X más H, ¿no?, y coges otro X más H por aquí, tienes esta recta de aquí. Pero si os dais cuenta, voy a ponerlas en amarillo. Si coges otro más cerquita de aquí, ¿no?,
te da esta otra. ¿Os podéis dar cuenta dónde tiendo? ¿Qué recta tiendo? Mirad. Esta es la tangente en un punto, ¿no? Estos no son tangentes porque cortan en dos. ¿Lo veis? Sin embargo, todas ellas no sé si lo veis, se van aproximando a esta. Es decir, cuando tienes una recta que pasa por dos puntos y están cercanos, ¿no? Cuanto más cercanos haces esos puntos, te da que se aproximan más a la tangente. Y la tangente, ¿sabéis quién es? A lo que se llama derivada. Es decir, ¿qué estás haciendo? Tomar el límite de esas tangentes, ¿no? Por ejemplo, y entonces, en vez de hacerlo gráficamente, cogemos solamente las pendientes y decimos que este límite, ¿vale? Que son el punto próximo menos el punto y tal, es la derivada. Y eso es M, que es la pendiente de la recta tangente. Os lo vuelvo a explicar muy pequeñito en el vídeo y os hago muchos ejemplos, ¿eh? Sí, dadme los exámenes.